Entre las sombras, el valor de dos almas. Una oscura noche de otoño, en un pequeño pueblo rodeado por un tenebroso bosque, dos valientes policías, Elena y Daniel, comenzaron su patrulla rutinaria. Su misión era vigilar las casas de vacaciones ubicadas en medio de aquel inquietante paraje, que casi siempre permanecían deshabitadas, ya que sus dueños vivían en la gran ciudad y solo de vacaciones iban allí. Debido a los recurrentes robos que sufrían, destinaron a estos policías para su cuidado. A medida que avanzaban entre los árboles frondosos y retorcidos, el aire se volvía más espeso y la oscuridad parecía engullirlos. Las ramas crujían bajo sus pies, como susurros ominosos que advertían sobre el peligro que acechaba en la noche. Pero los policías, impertérritos, decidieron no prestar atención a las supersticiones locales y concentrarse en su deber. Sin embargo, no tardaron en escuchar los susurros de los lugareños sobre una antigua leyenda que envolvía aquel bosque. La historia hablaba de la Dama de Blanco, un espíritu vengativo que atormentaba a todo aquel que se aventuraba en las calles del barrio. La presencia de esta entidad maldita había mantenido a los residentes aterrados durante generaciones, pero Elena y Daniel eran escépticos y desestimaron las advertencias como simples cuentos de viejas. Mientras se adentraban aún más en el bosque, una densa niebla empezó a extenderse, envolviéndolos en una visión fantasmal. Los faros del coche de patrulla se volvieron inútiles, y los gritos del viento parecían palabras susurradas por los espíritus del pasado. El corazón de Elena y Daniel latía acelerado, pero se aferraron a su coraje y decidieron enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Ambos policías se miraron, sus ojos llenos de temor. ¿Eran imaginaciones jugándoles malas pasadas o el eco de un espíritu torturado? Siguiendo el sonido, se acercaron a una de las casas de vacaciones, aparentemente abandonada. La puerta se balanceaba en su marco, invitándolos a adentrarse en las profundidades de la oscuridad. Armados con linternas y pistolas, Elena y Daniel ingresaron cautelosamente. Los pasos resonaban en el vacío y el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Cada sombra parecía cobrar vida, acechándolos desde las esquinas, mientras los murmullos crecían en intensidad. La tensión se volvía insoportable y un sentimiento de presencia maligna se apoderó de ellos. De repente, una figura etérea emergió de las sombras. La Dama de Blanco se manifestó ante ellos, su rostro pálido y desfigurado emanaba un terror indescriptible. Los gritos de pavor se quedaron atrapados en la garganta de los valientes policías mientras el espíritu avanzaba lentamente hacia ellos, con una mirada de desesperación y resentimiento en sus ojos vacíos. Elena y Daniel intentaron huir, pero las puertas y ventanas parecían cerrarse misteriosamente, atrapándolos en el interior de aquella casa siniestra. Cada paso que daban, la presencia de la Dama de Blanco se hacía más intensa, su voz susurrante llenaba sus oídos, susurros que helaban la sangre y desvanecían la valentía que aún quedaba en sus corazones. La pareja de policías se encontraba atrapada en una pesadilla viviente, luchando por mantener la cordura mientras la figura espectral avanzaba inexorablemente hacia ellos. Cada vez que intentaban defenderse, sus armas parecían impotentes contra aquel ser sobrenatural.
El ambiente se volvía cada vez más opresivo, las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y el tiempo parecía detenerse en un macabro juego del destino. El sonido de sus propios latidos era ensordecedor, recordándoles que la muerte acechaba cerca. Elena y Daniel, desesperados, recurrieron a sus últimas reservas de fuerza y determinación. Se aferraron el uno al otro, buscando consuelo y valor en su compañía. Con determinación, decidieron desafiar a la Dama de Blanco y poner fin a aquel tormento. Con un grito valiente, Elena tomó la delantera y arremetió contra el espíritu, armada con la fuerza de su amor por Daniel y su deseo de protegerlo. Daniel, siguiendo su ejemplo, luchó con todas sus fuerzas, confiando en su compañera y en su propio coraje. La batalla contra la Dama de Blanco fue feroz y aterradora. Luces parpadeantes, objetos volando y sombras retorcidas llenaron la habitación mientras la pareja se enfrentaba a la entidad sobrenatural. A pesar del terror que los invadía, nunca dejaron que el miedo les paralizara. Finalmente, después de una lucha ardua y angustiosa, Elena y Daniel lograron desvanecer la presencia de la Dama de Blanco. El espíritu maligno se desvaneció en la nada, dejando tras de sí un silencio profundo y una sensación de alivio mezclado con agotamiento. Elena y Daniel se tomaron un momento para recuperarse, abrazados y agradecidos por haber sobrevivido a la noche más aterradora de sus vidas. Aunque el bosque seguiría siendo tenebroso y las casas de vacaciones seguirían siendo un lugar de misterio, su valentía y amor habían triunfado sobre el mal que los acechaba. Desde aquel día, el pueblo dejó de temer a la Dama de Blanco. La historia de la pareja de policías valientes se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que el coraje y la determinación pueden superar incluso a las fuerzas más oscuras.